Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fuerte saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga profundamente. Día del Señor hermoso, donde sé que su palabra va a ser viva y eficaz porque vamos a recibirla en plenitud. No sé si tú quieres disponer tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. ¿Quieres disponerla? Entonces vamos a orar para que esa palabra llegue y sea aquí en nuestro corazón un fermento hermoso que yo llegue a transformar todo nuestro ser. ¿Estás dispuesta a recibir la palabra de Dios, Moni? Amén. Amén, amén o amén. Amén. ¿Y amén qué significa? Amén. Así es. Así es. Bueno, vamos a recibir entonces la palabra del Señor el día de hoy. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, yo te doy gracias, Padre Santo, eterno, por este regalo que nos das. Papá, quiero que esa palabra cada vez se fortalezca más en mi corazón. Para que esta palabra que tú nos vas a dar, Papito Dios, Padre Santo, esté bien guardada en nuestro corazón y se haga vida en nosotros, papá. Papito Dios, qué hermoso decirte, Padre. Cuántos siglos pasaron, cuántos milenios pasaron, sin que la gente pudiera decirte, Padre, Padre precioso, hermoso. Mi Jesús nos enseñó y vino a eso, a mostrarnos tu grandeza. Por eso queremos aprender de ti hoy. Dispón absolutamente todo, Padre, para que esa palabra nosotros la podamos poner por obra. Ayúdanos a morir a nosotros mismos y a vivir plenamente sumergidos en ti, Padre Santo del cielo. Te lo suplico, Padre. No quiero hacer palabras vacías, sino palabras que lleguen a mi corazón, que salgan desde lo profundo de mi ser, porque es el anhelo de mi ser. El anhelo del alma, como dijo mi Madre María, alma mía alaba al Señor. O como el siervo, como dice el Salmo, como ese siervo que brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Tengo sed de ti, papá. Tengo hambre de ti, dilo conmigo, dilo. Tengo hambre de ti, Señor. Tengo sed de ti. Dame de tu palabra hoy, te lo suplico. Te lo suplico, Padre. Dame el alimento verdadero para que yo me nutra más de ti. Amén y amén, papá. Moniquita, ¿qué palabra tenemos el día de hoy, precioso del Señor? Hoy tenemos el Evangelio de San Marcos y vamos al capítulo 6, versículos del 30 al 34. Después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Allá los reconocieron, entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un pasaje bíblico que me llama la atención, Moni, y es cuando el Señor hace una especie de parábola, o un cuento, una historia, pero nos enseña algo que es importante. Si tú como obrero o como siervo trabajas todo el día y estás cansado, llegas a la casa y ya estás con ese cansancio, ya tienes deseo de ir a descansar, y si
el Señor llega a la casa, atiéndelo. Deja tu cansancio de lado y atiéndelo. Y di al Señor, siervo inútil soy. Qué particular, ¿no? El Señor va a descansar con sus discípulos. ¿Y qué haríamos nosotros si esa situación nos pasara? No, qué pena, no te quiero atender. No. Hoy es un día de descanso, no te va a atender. Tremendo, ¿no, Moni? Porque el Señor no hace así. El amor por las almas es tan inmenso. El Señor dice que tuvo compasión. Compasión. Compasión es compasión, o sea, mucha pasión por siempre hablarle y predicarle a las almas. Porque Él veía ovejas sin pastor. Porque Él veía la sed que esas almas tenían de querer conocer la verdad. A diferencia, fíjate, mire lo particular, de esos hombres que siguieron a mi Jesús después de la multiplicación de panes y peces, porque lo siguieron fue por los panes y los peces, para que saciaran su hambre, su barriga, mientras que estos querían que les saciaran su espíritu, esa sed que tenían de Él. Y hay momentos en que, independientemente del día de descanso, hay que predicar, hay que trabajar, hay que ir a hacer la obra del Señor. Porque bien dijo mi Jesús cuando mi Madre María lo encontró allí, cuando se perdió, allí en Jerusalén, le dijo, estoy haciendo la labor de mi Padre, estoy trabajando para mi Padre. Entonces, creo que es un llamado muy fuerte que nos hace la palabra de nuestro Señor, a decir, siervo inútil soy, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Llegará el día de descanso, llegará ese día de descanso, pero hay que seguir trabajando, llevando la buena noticia, llevando el Evangelio, en especial con nuestro testimonio. Es hora de seguir trabajando. El descanso vendrá, Moni. Ahora, algún momento se descansará. Algún día descansaremos nosotros, Moni. Pero hay que seguir predicando la palabra. O sea, como te decía ayer, ya estar arrunchadito a tu lado, ya perdí el año. Ya no puedo estar arrunchado, Moni. Porque hay que seguir predicando, Moni. Independientemente, y siervo inútil soy, Señor. Qué precioso es amor por las almas. Ese amor por estar pendiente de las almas, el deleite que se siente el poder compartir la palabra. No tanto por beneplácito, por gusto o porque uno lo vanaglorien, sino por el amor que uno puede tener por las almas. Qué precioso, mi amor. Así es, o sea, es algo que podemos ver en este pasaje, ¿no? Básicamente los discípulos habían salido cada uno en pareja en su misión, porque pues el Señor los mandaba siempre de dos en dos. Y llegaron de su misión de estar enseñando, porque aquí es que, claramente lo dice, que de todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado, ¿sí? Y ellos llegan en esa, yo me supongo que en esa euforia, como en esa alegría tan grande de estarle contando esto, aquello, bueno, todo lo que sucedió, todos los milagros que ellos pudieron ver, porque eso es lo que generalmente uno entra a comentar cuando se dan cosas maravillosas del Señor. También de pronto los traspiés, cómo los superaron, etcétera. Y el Señor simplemente les dice, o sea, los ve, reconoce que necesitan descanso, reconocen que han trabajado arduamente y entonces les indica para irse a un sitio apartado, ¿sí? El Señor también quiere tener momentos apartados contigo, ¿sí? El Señor también quiere tener ese momento especial contigo, ese momento de compartir contigo, ese momento para que tú descanses, ¿sí? El Señor también lo quiere, pero a veces el mundo está pidiendo más, ¿sí? Está pidiendo mucho más. El Señor sí quiere que tú descanses, no lo está negando. El Señor sí busca un espacio para que tú descanses. El asunto es que
el mundo tiene demasiadas solicitudes, porque el mundo está muy necesitado. Acordémonos que el mundo implica que realmente está en la oscuridad, está en la soledad, está en la frustración, está en la aflicción, está en las diferentes tribulaciones, diferentes situaciones que hacen que las personas estén acosadas, acorraladas, angustiadas, preocupadas, tristes, afligidas, ansiosas. El mundo trae eso, el mundo trae eso. ¿Y quiénes están en el mundo? La mayoría, la mayoría. Ellos eran escasamente 12 y el resto estaba angustiado, estaba afligido. Porque miremos que si en ese momento Jesús llega al pueblo escogido de él, de Dios, se supondría esos sacerdotes de su iglesia estaban vivenciando la presencia de él, pero resulta que no estaba haciendo eso, porque esos de su iglesia, de su propia iglesia, fueron los que tramaron todas las situaciones para poderlo crucificar. O sea, ni su iglesia estaba en la presencia de Dios. Entonces, él viene y básicamente él vuelve a levantar esos principios, mejor dicho, no es que vuelva, realmente empieza a levantar esos principios de la iglesia a través de sus 12 discípulos, 12 para todo el mundo que lo solicitaba, pero el Señor estaba ahí. Y a pesar de que quiso tener ese tiempo con sus discípulos para que ellos descansaran, porque pues él sabía la carga en ese momento que posiblemente sus discípulos traían, él de cualquier forma sintió más compasión, porque él sabía que sus discípulos iban a descansar, él sabía que sus discípulos iban a tener fuerzas, él sabía que sus discípulos se iban a fortalecer en su presencia, pero el mundo se fortalece, el mundo puede descansar, el mundo puede encontrar respuestas, no. Por eso a veces cuando uno está en casa, hay una sola persona que de pronto está buscando la presencia de Dios. Si de verdad la está buscando, si de verdad la está experimentando, a pesar de que hay momentos en que se siente cansancio físico, el cansancio espiritual no llega. Está ahí todo el tiempo la persona pendiente de las cosas. O sea, cuando tú realmente dices, estoy cansado de orar, estoy cansado de pedir, estoy cansado de madrugar para estar en la presencia del Señor, o estoy cansado de ir a una parte, a la otra, y no pasa nada, y no quiero más porque no está sucediendo nada. Quiere decir que aún batallas en tus fuerzas y aún no le has dado el primer lugar a Dios, porque Dios va a traer ese descanso. Dios va a traer esas nuevas fuerzas cada día, porque el Espíritu del Señor es el que nos da la fortaleza. Acordémonos que nuestro Señor Jesucristo, cuando parte de la tierra, Él dijo que iba a dejar ese espíritu de amor, que iba a dejar su espíritu para que nos acompañara, para que nos recordara, para que nos orientara, para que nos enseñara, ¿sí? Y resulta que si nosotros tenemos ese espíritu de amor, nosotros no vamos a sentir fuerza, no vamos a sentir cansancio. Él como que revitaliza, Él como que te llena de energía. Pero si tú te cansas, si tú no quieres seguir la obra, si no quieres seguir orando, es porque todavía batallas en tus fuerzas. Todavía sigues haciendo las cosas a tu estilo, a tu acomodación. Y no has dejado que el Señor realmente tome control de tu vida, que realmente Él sea el que te guíe, que sea Él el que te levante cada mañana, te cuestione, que sea Él el que te dé esas palabras nuevas. Todo, o sea, no estás dejando que ese Espíritu de Dios que está en esta tierra, que nos debe estar acompañando si nosotros así lo queremos, ¿sí? Porque Dios dice que si ustedes me piden algo, yo se los voy a dar.
Entonces, si tú le pides al Espíritu de amor, quiere decir, hay que trabajar, sí, hay que trabajar, porque el Espíritu Santo no va a habitar en tu vida si tú tienes en tu vida pecado, eso es claro. Entonces, por eso es que hay que trabajar primero en nosotros para poder tener la presencia del Espíritu Santo en nosotros. No creas que porque hoy pides por la situación que estás vivenciando, pides la presencia del Espíritu Santo y no has trabajado nada de tus heridas, de tus resentimientos, porque las heridas te están trayendo resentimientos. No creas que solamente por solicitarlo ya. No. El Señor te va a bendecir y te va a dar esa presencia del Espíritu Santo, pero tú debes trabajar tu corazón, ¿no, Rafa? Claro que sí, vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar. Mira la actitud de mi Señor tan hermosa, amor. El Señor ve a sus discípulos que están cansados. El Señor también se cansa, porque tiene un cuerpo mortal. Se cansa. Entonces vamos a descansar. Y mientras va en la barca, muchos lo siguen. Muchos se dieron cuenta que mi Señor iba en la barca y se le fueron detrás, como ovejitas sin pastor. Fueron detrás. Y curiosamente, cuando llegan, el cansancio del Señor, ¿qué? ¿Cómo puso esa cara? Ah, me tocó. Ay, otra vez vienen a pedirme. Otra vez vienen a pedir. No, qué cansancio. Y yo que quería descansar. Bueno, pues hagámosle, porque ¿qué más? 5 minuticos más de descanso. No, pues esa es mi carga, esa es mi cruz, me tocó. Sí, Señor, algún día me darás descanso, pero esta es mi carga. ¿Esa cara tenía el Señor? No, yo no lo creo. Ahí dice, él sentía un deleite, su cansancio lo dejó de lado. Tenemos un audio muy lindo, que vale la pena que lo escuches. Te lo dejo acá, para que lo veas. Se llama Cansancio Físico versus Cansancio Espiritual. Porque es diferente, muy diferente. El cansancio físico y el peligro es el cansancio espiritual. Mi Señor le dijo, vamos a descansar. Y Él no le dijo en el espíritu, físicamente. Vamos a un descanso físico. Porque el descanso espiritual es diferente. Es el gozo, es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La labor física no tiene nada que ver con la labor espiritual. El cansancio espiritual, tengamos cuidado de ese cansancio espiritual. Porque cuando uno está cansado espiritualmente, hay que preocuparse. Es un bombillito rojo que se está prendiendo, una alerta que está diciendo, pilas, mi hermano, porque hay algo que estás haciendo que no está bien. Porque te volviste simplemente un acomodado frente a la parte espiritual. Porque si te cansas en lo espiritual, es diferente. Recuerda que el cansancio físico es muy diferente. Tú puedes sentirte cansado físicamente, claro, uno se cansa. Si uno se cansa y tiene, pues duerme, descansa el cuerpo. Haz que el cuerpo vuelva a su homeostasis, se llama eso. O sea, como a su equilibrio. Déjalo descansar. Pero el cansancio espiritual no puede existir. Mira, te cuento algo que me pasó, ¿sí? Algo que me pasó Sigue. Algo que me pasó en el trabajo. Estaba yo trabajando pues con una intensidad fuerte y demás. Había salido muchísimo, o sea, trabajo a nivel en ese entonces con los chicos que estábamos trabajando nosotros en las instituciones de menores infractores. Y pues ya venía trabajando espiritualmente y sentía mucha fatiga. Yo sentía muchísimo cansancio. Y entonces, ay Señor, yo quisiera descansar, dije así, pero no especifiqué qué era. Ojo con esto porque es muy importante. A veces uno dice, ay, estoy tan cansado, yo quiero descansar un poco. Resulta que en ese momento yo empecé a mirar que el trabajo mermaba, o sea, yo tenía parte de los chicos, tenía personas con quien yo trabajaba también a nivel espiritual también, y empezó a mermar el trabajo.
y empezó a mermar el trabajo y me pareció curioso. O sea, pues inicialmente no le presté atención, pero ya cuando pasa una semana y ya tú ves que las cosas se van apagando, ya ves que las cosas no van fluyendo, yo, pero, o sea, ya eran 2 semanas y yo, ¿qué está pasando? De las cosas que simplemente eso fue como un pensamiento nomás. Básicamente, ay Señor, estoy cansada, quisiera descansar. Resulta que pasaron ya 3 semanas y, uy, el trabajo estaba, pero apagado. Entonces, me puse en oración, le dije, Señor, ¿qué pasó? Quiero que me muestres qué sucede porque no está dándose el trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces me hizo recordar ese momento. Y entonces yo me di cuenta que uno debe tener cuidado hasta la forma como ora, ¿sí? Porque yo había pedido descansar y el Señor, sí, es cierto, dejó de fluir el trabajo, dejó de fluir el ayudar a las personas, dejó de fluir que me vinieran a buscar para poder encontrar respuestas a cuestiones. Y yo, wow, perdóname, Señor, perdóname porque yo lo que estaba era cansada físicamente y el trabajo espiritual fue el que se frenó. Porque estoy cansada después de haber atendido gente. Claro, yo dije, estoy cansada, quisiera descansar, pues fácilmente se entiende que está cansado con el trabajo que tienes. Entonces, pues sí. Eso también tenemos que tener cuidado. Si yo digo estoy cansada después de estar haciendo una actividad espiritual y demás, posiblemente estás frenado en muchas cosas porque te sientes agotado. Y si el Señor te pone a descansar, no te preocupes. Pero el asunto es frenaste toda una situación espiritual que va en crecimiento y que el Señor necesitaba. El cansancio espiritual no debe existir. Es el cansancio físico el que está. Y entonces uno puede decir, uy, Señor, quisiera descansar físicamente un poco para poder continuar. Me siento agotado físicamente, ¿sí? Porque uno no puede generalizar. Y es importante tener presente eso. Bueno, pero es que, fíjate, este tema es súper interesante, porque en el momento, o sea, había momentos en que yo estaba tan cansado físicamente que quería botar la toalla en lo espiritual. Por ejemplo, cuando empezamos nuestros seminarios, como todo al principio, ¿no? O sea, llega el bully, ¡boom! Todo el mundo se alebresta, dice así. O sea, se motiva, se activa. Entonces todo el mundo quiere que... préstame la pila, mi amor, por favor, un momentico, gracias. Entonces todo el mundo quiere, en ese momento, quiere colocarse la pila, ¿sí? Una pila adicional. Entonces, ¿qué quiere decir esa pila? Cuando uno está cansado, entonces la gente a veces, cuando empieza algo nuevo, todo el mundo está todo activado, con las pilas puestas. Y todo el mundo quiere empezar así, con las pilitas, como te decía, todas las pilas puestas. Quiere todo el mundo estar allí activado. Y ese momento yo estaba tan cansado, porque imagínate que en ese seminario fue tan particular, que la gente estaba más o menos yo creo que unas 4,000 personas empezaron a hacer el seminario, Molly, imagínate. Y yo hasta ahora estaba aprendiendo a manejar el bendito WhatsApp, porque todo era por WhatsApp. Porque a propósito, tengo el número de personas que están en mi WhatsApp, es inmenso. Entonces, y yo estaba tan desesperado, porque estaba en un cansancio físico y renegando, Señor, ya no quiero más con esta obra. Estoy tan cansado, ¿sí? Que ese cansancio físico lo traduje en el cansancio espiritual. Y renegué del Señor, dije, ya no, de la obra, ya no quiero más esto, ya estoy cansado, quiero tirar la toalla. Hasta Mónica, me puse a pelear con Mónica ese día, y fue muy particular, pero alguien me llamó, ¿sí? Y me dijo, Rafa, sentí la necesidad de orar por ti, porque te vi tan cansado, Rafa, que tú querías tirar la toalla. Dije, ¿dónde está la cámara? ¿Dónde está el Señor? Uy, Señor, me estás mirando todo el tiempo, me asusté. Sí, porque fueron las mismas palabras que yo dije. Y me dijo, ¿y el Señor te mandó a decir algo? Yo le pongo mucha atención a eso. O sea, soy yo muy, muy precavido con eso, que el Señor, que alguien me diga eso, soy muy precavido. Y entonces me dijo, el Señor te dijo algo que yo no entendí.
pero te lo dijo. Yo hasta peleé con el Señor, le dije, Señor, yo no entiendo lo que tú quieres decir. Le dije, "Oh, dile a Rafa que lo va a entender". Y el Señor me mandó decir con ella, me dijo, te basta mi gracia. O sea que sigue trabajando, mija, porque para eso te conseguí, para que sigas trabajando. En ese momento, adiós de cansancio, dije, bueno, Señor, esta es tu obra. Amén. Dije así. Y dije, te basta mi gracia. Pues sí, la gracia es la pilita espiritual. La gracia es la pilita espiritual que nos hace que nosotros podamos seguir en la obra del Señor. Pero no nos confundamos, mi hermano, porque en ocasiones nos dedicamos a trabajar de una manera tan obsesiva, no porque tengamos amor por las almas, sino porque hay cosas en nuestro corazón que tenemos que sanar, porque queremos de una u otra forma llenar vacíos, nos queremos sentir útiles, o sea, o de igual manera, no sé, algo habrá en el corazón que nos ponemos a trabajar tanto en tal manera que no somos organizados y estamos descuidando nuestro primer ministerio, que es la familia. Porque el primer trabajo ministerial no es predicarle a todo el mundo, sino predicarle a tu familia, a tus cercanos. Mi Señor, es con tu testimonio. Claro, mi Señor, ustedes se dan cuenta, ustedes los ven predicando, pero ustedes no se imaginan el tiempo que mi Señor le dedicaba a su familia, y su familia eran sus discípulos. Inclusive con mi Madre María tenía sus tiempos de descanso, pero él tenía una cercanía profunda con sus discípulos. Cuando vean, escuchen las obras de María Valtorta, escúchenlas, léanse el libro, acuérdense que con todo gusto lo regalo. Si tú deseas, me escribes a mi correo. Y es impresionante, Moni, que no nos confundamos, porque a veces nos metemos en tanta obra ministerial que descuidamos nuestra familia, nos descuidamos hasta nosotros mismos. Mira, estudia el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta, Moni. Se dedicó a trabajar y a trabajar con los enfermos, con los pobres al inicio. Se enfermó. Y entonces, ¿qué le dijo la hermanita cuando estaba en el hospital? Ella toda enferma, una hermanita allí en el hospital, le dijo, hermana, y la regañó. Perdón, la exhortó. ¿Sí? La exhortó. Y entonces fue curioso y le dijo, hermana, ¿tú crees que Dios quiere una persona enferma para su obra? A ti te corresponde estar bien, porque la labor que tú tienes es fuerte. Estés bien, organízate, hermana. Le dijo así, pero fuerte, organízate. Esas monjitas que son de autoridad. Y entonces la hermana en ese momento tuvo el clic, dijo, claro que sí, organízate. Porque su cansancio físico la estaba llevando a no cumplir plenamente la obra del Señor y se estaba desgastando, no estaba ni comiendo siquiera, por tratar de servir a los demás. Y en ese momento se organizó de una manera tan linda, 8 horas para orar, de las diferentes maneras de oración, 8 horas para trabajar, de alma, vida y corazón, y 8 horas para descansar. 3 por 8, 24. Porque es que si tú pasas del tiempo de trabajar para el Señor y no descansas, porque el descanso está también en compartir con sus hermanos. El descanso está en que te nutras de cosas ricas, de que descanses. Hay muchas formas de descanso, no tiene que ver en el mundo como tal. Pero descansar, por ejemplo. O ir a dormir. Claro, dormir bien. Cómprate un colchón bueno, bota ese colchón que tienes tan horrible. No que eso decíamos, ¿no, Moni? ¿Te acuerdas ¿En serio? ¿Te acuerdas del primer colchón que nosotros Uy, no, tuvimos? qué vergüenza. Tremendo porque... Uy, no. O sea, Por el deseo de ahorrarse un peso, Moni. Y resulta que nos ofrecieron un colchón que no lo habían usado. Que no lo habían usado, O que lo habían usado, pero muy poco. Bueno, y nosotros dijimos, bueno, lo compramos. Además, porque pues no teníamos mucho que digamos en ese entonces. No, pero no, eso fue tremendo. Uy, no, eso fueron años de pelea. Y nosotros, pero bueno, nos íbamos a recostar ya a dormir. Y eran años de pelea. No. No, porque nosotros ni hay colchón, ni le echamos agüita bendita, ni nada. O sea, normal, como cuando uno está en el mundo, lo mismo. Dije, no.
Y fue impresionante porque después nos dimos cuenta que la situación era que había sido una situación de las peleas que se daban en la pareja que inició, que tomó ese colchón inicialmente. Sí, una pareja que tuvo tantos conflictos, tantos problemas impresionantes. Y Y no nos dimos sabíamos. cuenta. Después nos dimos cuenta y eso no. Y resulta que cuando ya, Colchones contaminados. sí, cuando ya nosotros conseguimos nuestro colchón, se pararon las peleas. Uy, dormimos tan rico. Y esa noche yo, de verdad, créeme, Mónica, yo la recuerdo. Sí, fue espectacular. Uy, no, yo recuerdo esa noche, fue espectacular. Qué Sí. descanso, fue un descanso tan espectacular. A veces tenemos que cambiar el colchón espiritual que tenemos. Sí. Porque el colchón está muy saturado de muchas cosas, de mucho pecado, de muchas situaciones. Cambia de colchón para que puedas descansar mejor. Almohada. O de almohada también. Descansa, aprende a descansar, pero sí aprende a descansar. En el Señor. En el Señor. Y ten cuidado con estar saturado tú con toda una cantidad de actividades ministeriales, porque el Señor no pone ese tipo de carga, mi hermano, mi hermanita preciosa. Aprende a descansar. Recuerdo, bueno, voy a hablar de Marixa, mi hermana, y voy a decirle pues plenamente Marixa allí en Osni. Y me hicieron una pregunta muy bonita, ¿no? Allí, porque esa mujer parece una hormiguita, ¿no? Está metida en todo. Sí, pero también tiene una... Sí, súper trabajadora, pero también tiene en su casa una tribu. Porque los niños, su esposo, todo. Entonces tiene muchas obligaciones. Y fuera de eso llevaba nuestra agenda. No, eso yo decía, ¿cómo hace? Porque nuestra agenda es compleja en ocasiones. Sí, entonces llevarnos de un lugar para otro, mirar dónde nos quedamos, quién nos lleva, todo. Entonces, impresionante. Entonces decía, ¿cómo hacíamos? Y ella decía, oye, estoy cansada. Y estaba en un ministerio, estaba en otro, haciendo una cosa, estaba en la otra. Hay que aprender a descansar. Si tu ministerio te lleva a estar cansado físicamente y agotado físicamente, también eso va a minar tu parte espiritual. Aprende a ser organizada y organizado, mi hermano. Porque Dios es Dios de orden. Dios es Dios de orden. Aprendamos de Él. Dios me los bendiga. Creo que la palabra fue directa para ti. Dios los bendiga. Que tengan un hermoso día de reposo en el Señor. Sí. Yo era uno de esos tipos que me metía tanto el trabajo que todo el tiempo estaba mal geniado, gritándole a mi esposa, peleando porque ella no me acompañaba. ¿Por qué? Porque estaba cansado, tratando de creer que estaba sirviéndole al Señor y estaba sirviendo a mi ego. A mi ego. Dios me lo bendiga. Bye, que no sigo hablando y no seguimos diciendo cosas. Chao. Chao.